Hola a todos, aquí presento el segundo capítulo de esta historia, espero que la disfruten, gracias a los que se han suscrito al canal, sean bienvenidos. Ya sin nada más que decir, vamos con el vídeo. Soldado. Deje de lloriquear y defienda su posición, ¿a usted no le gustaría que esos hombres entren en su hogar? No, señor. Bien, entonces concéntrese y defienda este lugar. Cristian, oye Cristian. Ah, perdona, me perdí en mis pensamientos. Espero que sí sean tus pensamientos y no el camino. Tranquila Elena, ya casi llegamos. El viento soplaba fuerte, las nubes tapaban el celeste del cielo, los pájaros se refugiaban en los árboles se extendían por kilómetros, debajo de la sombra de los árboles caminamos 4 sobrevivientes de un mundo en caos, a unos cuantos metros se podía ver cómo se alzaba una ciudad, pero sin personas, sino lleno de cosas que caminan buscando carne. Al salir del bosque empezamos a movernos por las calles, un lugar que antes estaba lleno de personas y ahora no hay nada. Bien Elena, mi refugio está a unas cuantas calles de donde estamos, no dejes que te vean. Intenta cargar a Marco. El pequeño niño estaba muy cansado, si no estoy mal caminamos por lo menos 1 hora. Ahora faltaba poco, no podríamos fallar. Elena puso en sus brazos a Marco, se notaba como Elena ponía una cara de esfuerzo. Le dije a Elena que cambiáramos. Ella sin pensarlo 2 veces estuvo de acuerdo con mi idea, mientras que Elena cargaba a la niña, yo cogía a Marco. Este niño sí que pesa. Al fondo se podía ver un pequeño grupo de demonios. No teníamos que pasar por ahí, pero si hacíamos cualquier tipo de ruido se pondrían alerta, o en el peor de los casos, empezarían a correr hacia nosotros. Le dije a Elena que se mantuviera en silencio. Empezamos a caminar. Nos escondíamos entre automóviles, mientras avanzábamos el sonido de una varilla cayendo desde lo alto de un edificio provocó un eco. Estábamos preparados para correr, emprender una maratón de quien corre más rápido, unos demonios o los humanos supervivientes. Pero no pasó lo malo. Los demonios lo que empezaron a hacer fue acercarse lentamente, mientras nosotros nos movíamos más. Logramos pasar desapercibidos y llegar a mi refugio. Solté a Marco y detrás entró Elena con Isabela. Cerré la puerta y todo quedó en paz, los 4 estábamos bien. Elena estaba muy cansada y estaba sudando mucho. Por mi parte estaba un poco cansado. ¿Cómo es que no estás cansado?, me preguntó Elena entre suspiros. Creo que estoy acostumbrado a dar caminatas bastante largas, además de él, o advertí cuando salimos. Elena solo se quedó callada después de eso. Sus ropas estaban bastante gastadas, por lo que le di una idea a Elena. No sabría cuál sería su reacción, pero no es una mala idea. Elena, hay una tienda de ropa cerca. ¿Te gustaría ir por un poco de ropa? Elena levantó su cabeza y me miró. Después de una mirada penetrante me respondió afirmativamente. Elena estaba a punto de levantarse pero se lo impedí. Estás muy cansadas, podemos ir más tarde o mañana. Se notaba que estaba demasiado cansada. Cuando llegamos se tiró en un sofá que tengo. No le importó si estaba en mal estado, solo llegó y se lanzó sobre él. Marco se acostó en la cama improvisada que tenía y había hecho hace varias noches. Mientras que Elena descansaba junto con Marco y la niña. La tarde pasaba y yo subí al techo. Mirando al horizonte. Mirando un lugar destruido. Un mundo totalmente cambiado al que teníamos antes. Estaba preocupado por la niña, tenía miedo a que ella pudiera morir. Al fin y al cabo no sé cuánto tiempo me tomará llegar a Francia, no lo sé, pero creo que estoy preparado para lo peor. Me estiré mientras veía uno de los mejores atardeceres de toda mi vida. El sol mientras se ocultaba en las montañas y como la luz iba perdiendo el poder. El reflejo que algunos vidrios podía divisarse a la distancia. Pensamientos pasaron como rayos, cenas, familia, amigos, risas, sentimientos. Un grupo de monstruos se empezaron a ver, me fijé bien para ver si no estaba equivocado, no lo estaba, una masa enorme de cuerpos sin forma se veían, tomé mi rifle y le coloqué el silenciador. Me acosté boca abajo apuntando y mirando por la mira, calculé bien la distancia, el viento, mi respiración iba tranquila. En la mira se veía la cabeza de una de esas cosas moviéndose. No tenía por qué matarlos, pero esa especie, ese tipo de demonio lo odiaba, hasta la muerte. No quería ver más ese grupo caminando por la calle, acabar con ellos. La ira me dominaba, mis músculos se empezaron a contraer solos, y ahora de un momento a otro yo temblaba, miedo, el sentimiento de que cualquier cosa me podría dominar, hasta la cosa más insignificante del mundo. Ya no estaba enojado.
Simplemente el temor, el miedo, la oscuridad, mis pensamientos se volvieron eso. Alejé la mano del gatillo, luego de un rato me senté, dejé el rifle a un lado, y solo miraba a esas cosas mientras se iban a otro lugar, y yo aquí sentado sin hacer nada. No fui capaz de disparar, tenía tanto miedo mientras los veía que no pude ni jalar el gatillo. Sentimientos de culpa, dolor, tristeza ahora eran los que estaban ahí. Porque llegué tan tarde. La oscuridad invadió el techo, pero aún así me quedé. Una noche estrellada empezaba a calmarme, una media luna se divisaba en lo alto del cielo. Me gustaría ser la luna, estando ahí quieta sin hacer nada y solo mirando el mundo, viendo cómo fuimos tan estúpidos de destruirnos a nosotros mismos. El causante de todo esto, la ambición de los gobiernos que querían más poder y ser más reconocido que los demás, y luego me recordé a mí mismo, antes de conocer bien a mi familia, yo era serio, callado, tranquilo, paciente, más bien tenía una pinta de asesino increíble, me sentaba en las esquinas, no hablaba con nadie, y así fue mi vida, hasta que mi hermano llegó de su viaje por América. No lo conocía, no lo había visto, él fue lo que se debe llamar un verdadero amigo, me ayudaba en todo lo que él podía y gracias a eso fui lo que quise, un soldado de las Fuerzas Armadas Especiales de Colombia, los mejores de Sudamérica. Yo era un soldado de élite, el mejor de los mejores. Pero la unión hace la fuerza, en mi equipo todos éramos buenos, un escuadrón que hacía misiones especiales. Yo tenía 18 cuando me recluté y a los 24 logré entrar a ese equipo. Mi destreza y habilidad me ayudaron a cumplir ese objetivo. Pero ¿y ahora qué debería hacer? Esta pregunta que desde que todo comenzó, el ser humano necesita una razón válida para vivir, no es una cuestión al azar, es solo que a algunas personas les aparece ese significado para su vida en un largo tiempo. Valorar lo que es tu familia y amigos es lo mejor que puedes hacer. Era tan divertido, pero ¿por qué sucedió esto? Porque tenemos que pagar el precio por unas personas irresponsables que no pensaban en su pueblo. Las estrellas seguían allí sin hacer nada, la luna iluminaba la mayor parte de la ciudad, la naturaleza estaba empezando a reclamar lo que es de ella. Me levanté, tomé mi rifle y bajé. Después de eso lo vi, estaba allí colgado en ese armario, mi uniforme, y al lado estaba el de mi hermano. Los miraba, sentía tristeza, pero tenía que continuar. No dejaré que su muerte hubiese sido en vano, haré lo mejor posible para sobrevivir en este mundo. Me senté y en ese mismo lugar clavé mi cabeza y quedé dormido. A la mañana siguiente, al abrir mis ojos, simplemente me sonrojé mucho y medio tapé mis ojos al ver lo que tenía al frente. Elena estaba vestida con su ropa interior mientras se ponía su camisa y un pantalón. Ella aceleró y se puso la ropa más rápido, y segundos después me dijo que podía abrir mis ojos. Cuando quité la mano de mi rostro, ella estaba vestida igual que ayer, solo que su camisa fue cambiada por una gris. De resto todo igual. Ella tenía una cara de vergüenza que se podía evidenciar desde kilómetros. Todo era un silencio demasiado incómodo, pero simplemente Elena lo acabó diciendo. ¿A dónde queda lo de la ropa? Queda a unas cuantas calles, ¿quieres ir ahora? Un movimiento de cabeza afirmando me dio la respuesta. Elena escribió algo en un pedazo de papel y lo puso al lado de Marco. La niña también estaba dormida, pero aún así no sabía qué hacer, si llevarla con nosotros, o dejarla, y una pregunta cuya respuesta a ambas serían negativas. Si me la llevo podría darnos la idea, movilizarnos o defendernos por si algo sucede, y si la dejo podría empezar a llorar y Marco no sabría qué hacer. ¿A cuántas calles queda esa tienda? Me preguntó Elena mirando a la niña, también ella tenía la misma pregunta. Queda a unas 4 cuadras más arriba. Podríamos ir corriendo y después bajar rápido, me dijo Elena. No era mala idea, así que le respondí que ejecutáramos su plan. Elena dejó de todas formas la carta. Elena cogió su mochila y sacó algunas cosas para dejar espacio, pero luego sacó un arma, una pistola Pardini GT9, GT45, una de las mejores, incluso mejor que la que tenía yo. Tenía que saber de dónde la sacó, por lo tanto le pregunté. La respuesta fue una que no quería escuchar. Se la saque un hombre que se había suicidado, y por lo que vi, matado a su familia. Un hombre en medio de la desesperación que asesinó a su familia para que no vivieran este infierno. Parece cobarde, pero los que se sienten débiles son muy valientes al tomar esa decisión. Salimos los dos y emprendimos una carrera calle arriba, cruzando por varias tiendas que ya no tenían nada, especialmente eran supermercados o tiendas donde vendían comida. Corríamos y corríamos, paso tras paso, a los lados se veía cómo pasaban los vidriales de exposición de algunas tiendas. Después de las 4 cuadras llegamos, el ropero de Vicente decía en un letrero gastado arriba de la entrada. Yo nunca entré ya que no tenía la necesidad, tenía ropa, entonces no le puse mucha atención. Estiré mi brazo para abrir la puerta, pero lo único que hice fue golpearme extremadamente duro con el cristal de la puerta. Maldita sea, está cerrada.
¿Y si la quebramos no? ¿Podríamos atraer esas cosas? Después hubo silencio, ambos pensábamos en cómo entrar sin hacer ruido, entonces opté por la única y más difícil idea, entrar por el edificio de al lado. Era fácil decir que podemos entrar a un lugar, pero cuando las ventanas están quebradas junto con la puerta, no es buena idea. Podemos llegar a esa por ahí, me dijo Elena, y solo le respondí un está bien. Sacamos nuestras armas y nos acercamos. ¿Sabes disparar? Me dijo Elena con una voz burlona, veamos qué tal lo haces tú. Y ella simplemente soltó una pequeña sonrisa. Entramos uno detrás del otro y yo haciendo algo que nunca debía, entrar primero a un lugar desconocido. Este establecimiento es muy grande, tal vez podíamos entrar por la puerta trasera ya que por lo normal siempre son salidas de emergencia. Todo parecía bien y solo seguíamos el pasillo que se mostró ante nosotros, bajamos 2 escaleras y llegamos donde guardaban la mercancía. No había nada que rescatar, más bien no había nada. Al fondo se observaba la puerta, llegamos y la pasamos, estaba abierta. Y después estaba la tienda de ropa, entramos por la puerta trasera, Elena sin haber entrado del todo ya se guardaba su arma mientras que a la vez bajaba su mochila, todo mientras Elena escogía ropa para Marco y yo me fui a los abrigos, no me vendría mal, el invierno se acercaba y no tenía chaqueta en un buen estado, empecé a buscar por los estantes de mi talla, y luego la vi, estaba ahí colgada llamando, un gabán de color negro total, de cuero con cierre a un costado del torso, solo fui hacia ella, la bajé del estante y la miré, bajé mi mochila y la puse a un lado, me puse esa chaqueta de cuero negro, me la saqué y la guardé en mi mochila, ya tenía la chaqueta además no la necesitaba aún. Fui a la sección de bebés a ver qué le llevaba a la niña, no encontré mucho. Pijamas, zapatos miniatura, guantes y gorritos, le llevé un abrigo morado, aprovechando cogí un paquete de pañales que estaba en la estantería de al lado y aguardé. Fui donde Elena y estaba ella ahí mirando de todo, se notaba que estaba feliz, volver a hacer algo cotidiano como buscar ropa nueva para algún evento especial. Saco una chaqueta verde y la guardo. Ella estaba igual, después de eso fue a la sección de mujeres. Yo me quedé rondando la tienda, era grande por dentro porque por fuera no era más que una pared con puerta y ventana, encontré un cómic entonces simplemente me puse a leer mientras Elena volvía, el cómic estaba divertido, trataba sobre un espectro que atemorizaba a los niños, y solo ellos podían verlo o escucharlo. Elena llegó de la nada interrumpiendo mi lectura con su cabeza mientras que a la vez decía que lees. Al cabo de unos minutos decidimos volver, no bajamos corriendo como acordamos ya que pudimos ver un grupo de monstruos que llegaron sin avisar. Medio nos escondíamos para que no nos vieran, pero de la nada salió él, esa cosa, un verdadero demonio, derrumbando la puerta de un lugar por el que pasábamos, más bien era una carnicería, le dije a Elena que corriera, le dije que continuara, que pasara lo que pasara no se detuviera, entonces yo estaba ahí, rodeado de monstruos y al frente mío uno que medía los 2 metros aproximadamente, tenía un hacha en su mano y su cabeza estaba tapada con lo que parecía tela mal cocida, en su cuerpo solo se veía partes de carne y piel podrida, el olor que se había hecho por tantos infectados juntos era infernal, estaba mirando alrededor para ver cómo salía de esta pero solo veía como la sombra de una hacha se observaba viniendo hacia mí, di un salto hacia atrás, los otros demonios no me atacaban solo hicieron un círculo entre nosotros, miré a la carnicería y no vi carne de cerdo, humanos colgados con sogas del techo y algunos clavados, pero de tantos cuerpos que había ninguno tenía cabeza, empecé a caminar hacia atrás teniendo un margen con los que hacían el círculo y ese verdadero demonio, empezó a correr hacia mí con una velocidad increíble, estaba a punto de tomarme y giré sobre él, no tenía opadas o algo cortante, solo mi pistola, no venía preparado para esto, pero toqué mi bolsillo en un acto desesperado de encontrar algo que me sirviera para derrumbarlo y dispararle, saqué una patacabra que le compré a un amigo antes de que esto comenzara, me servía puesto que son muy resistentes, su hoja es intermedia por lo que se puede hacer perforaciones y cortes, mientras esa cosa se daba la vuelta empezó a correr hacia eso, no quería que eso tuviera vida, salté hacia un costado de su cuerpo sosteniéndome con un brazo me sostuve de su asqueroso cuerpo, me puse en su espalda y empecé a apuñalarlo en la nuca, no le encontraba nada, sus huesos estaban dispersos, no sabía cómo se podía mantener de pie, se estremeció muy fuerte que volver unos cuantos metros hacia afuera, caí a los pies de un demonio pero rodé hacia atrás muy rápido que ni le dio tiempo de agacharse, al otro lado estaba esa cosa mirándome, y uno de esos se coló al círculo que estaban haciendo los demás, pero esa cosa gigante no se lo permitió, lo tomó del cuello y lo tiró al suelo, lo hizo con tanta fuerza que se pudieron ver como
como los huesos de esa cosa se volvían aún más deformes, y cuando estaba acostado en el piso, levanto su hacha cortándole la cabeza. Un verdugo, eso es lo que es el muy maldito. Aprovechando el momento de distracción del verdugo, corrí hacia él e intentar hacer lo mismo que antes, pero este se movió hacia un lado esquivándome, mientras que la vez movió su brazo para intentar cortarme con el hacha. Al tocar el suelo me agaché lo más rápido que pude solo para ver cómo pasaba por encima de mí esa cosa, con sangre más oscura que lo normal. Alcé mi mirada mientras que inclinada mi cuerpo hacia arriba para dar un buen salto, logré cogerme de su hombro y me impulsé hacia arriba. Empecé a hacerle lo mismo que antes, pero enterré la navaja y mientras impulsaba mi cuerpo hacia abajo, podía observar cómo se hacía una línea en la espalda de esa cosa. Estaba manchado de sangre, estaba balanceándose. Yo sin pensarlo dos veces corrí hacia él mientras que sacaba mi pistola. Me estaba arriesgando a traer más de esas cosas, pero no le puse atención. Me lanza hacia él poniendo mis piernas al frente y lo tumbé. Mientras estaba en el suelo vacié mi cargador en su cara. Para estar seguro me bajé y empecé a aplastar su cabeza contra el suelo hasta ver que solo quedaba una plasta de sangre. Todos los infectados que estaban a mi alrededor, en un abrir y cerrar de ojos, todos corrían detrás de mí. Emprendí una carrera, estaba corriendo como si fuera mi última carrera, aunque podría serla si no me concentro bien. Mientras bajaba intentando escapar de todas esas cosas, tuve que empezar a desplazarme por los techos para perderlos más fácil. A unos cuantos metros se podía ver un contenedor de basura, lo usé para impulsarme y salir de esa situación. Cuando estaba subiendo logré correr el contenedor un poco hacia el lado, y allí abajo estaban esas cosas pegadas unas con otras intentando subir por la pared. Me quedé ahí mirándolos con odio, simplemente los dejé ahí. Al rato de caminar por techos llega al techo de mi refugio, bajé las escaleras, solo pude ver cómo Elena estaba con mi rifle entre sus manos ya preparada para salir. Estás vivo. Fue corriendo hacia mí y me dio un gran abrazo. Había olvidado lo que se sentía un gran abrazo, el hecho de que alguien te tenga entre sus brazos. Me sentí apoyado y que podía pelear por algo más. Elena dejó de abrazarme y en una voz que apenas se escuchaba decía: Iba a ir a ayudarte pero no encontraba tu arma. La pude ver en el armario donde están esos uniformes militares. Vi que tenía fuerzas especiales. No me preocupé mucho, pero aún así sabía que sería difícil ir sin una buena arma, pero veo que lograste salir vivo, y eso me alegra mucho. Marco solo estaba ahí sentado al lado de la niña que hacía lo mismo y solo me miraba con una cara confundida. Me sentía como en un hogar, personas que tienen aprecio por otras, es algo que me gustaba. Una de las cosas bonitas que estaba empezando a olvidar cómo se sentían. Elena interrumpió mis pensamientos hablando con una voz normal y alta. Si eras soldado colombiano, y tu destino es Francia, ¿por qué terminaste en Argentina? Cuando estaba en Colombia y todo esto empezó, las personas ya no hacían caso a las fuerzas armadas, el país se convirtió en un caos los primeros días, nadie podía controlarlos. Fuera de eso, los soldados normales empezaban a huir junto con policías. Entonces se empezaron a crear los grupos y gremios. Empezaron a dar caza a los militares porque no los habíamos protegido. Mi equipo se tuvo que separar, yo me quedé con mi uniforme y el de mi mejor amigo. Todos tomamos caminos diferentes para que no corriéramos peligro alguno. Pero tienen los mismos apellidos. Teníamos el mismo apellido, nos diferenciaban por la cara y él era más alto que yo. Elena se quedó pensando un poco y solo dio una sonrisa. A veces no entiendo a Elena, sonríe de la nada, pero ese gesto siempre me tranquiliza. No sé por qué le estaba mintiendo tanto. No quería que supiera nada de mí, no quiero que nadie sepa lo que en verdad pasó. Nadie debía saberlo. Mientras Elena tenía una sonrisa honesta, yo pintaba una falsa. Desde que todo esto comenzó ni recordaba lo que significa diversión, o ser honesto. El silencio invadió el lugar, pero ya no era incómodo. Era más bien acogedor, por fin sentía un poco de tranquilidad después de mucho tiempo. Pero no me duró por mucho tiempo. Ahora todo me atormentaba. Elena se sentó en la silla, con una voz firme y seria me preguntó: ¿Sabes cosas de mí? Ahora cuéntame, ¿en realidad quién eres? Me quedé callado por unos cuantos minutos. Empezaré a viajar contigo, necesito saber qué clase de persona eres y si puedo confiar en ti. Me senté en el suelo con mis piernas cruzadas mirando fijamente a Elena. Y yo con una voz firme, seria y fingiendo que era gruesa le empecé a contar.
Era un soldado de las Fuerzas Especiales de Colombia. Estábamos en un enfrentamiento contra los mismos civiles puesto que estos estaban intentando entrar a un lugar restringido. No se nos había informado sobre lo que guardaban, pero lo que alcancé a escuchar es que era un arma biológica, que México lo tenía para repeler todo tipo de virus, pero hace días se perdió la conexión con el gobierno mexicano. Unos cuantos soldados vinieron a Colombia a brindar nuestro apoyo. No tenía mucha información, pero tenía que concertarme con mi equipo. No recuerdo bien el año, pero el día fue un 14 de octubre, casi la mitad de Colombia estaba en la capital intentando entrar a la Cámara Principal de Gobierno. Ellos querían ver con sus propios ojos lo que había traído el gobierno de México. Y todo comenzó. De adentro salían personas que atacaban a todos los que veía, soldados, las personas más cercanas a los barandales que impedían el paso entre las personas y el lugar. Pero ellos se saltaban eso como si no existiera. Todo se empezó a descontrolar. Mi equipo y yo disparábamos a esas cosas que se acercaban a nosotros. Algunos civiles volteaban mirándonos diciendo que éramos los culpables. Murieron algunos soldados normales, tanto colombianos como mexicanos, pero no por manos de esas cosas sino porque los civiles los mataban mientras que llegaban esas otras cosas de Diomes. Todo era un caos, y nosotros abandonamos nuestros puestos. Moriríamos si nos quedamos allí. Llegamos a un barrio deshabitado, no había nadie a los alrededores. Después de decidir la mejor opción para no correr peligro, fue separarnos y tomar distintos caminos. Todos viajarían al oeste o al occidente, por mi parte al norte. Después de varios meses de caminata, al llegar a la frontera con Costa Rica tuve que devolverme. Había un grupo buscando a los soldados sobrevivientes. Me pude haber mezclado entre ellos, lo sé. Pero la cara de algunas personas se me hacía conocidas, sobrevivientes de ese día, en el que todo este infierno comenzó. No me quise arriesgar. Me demoré mucho pensando y un hombre me vio y empezó a gritar: aquí hay un soldado. La mitad de ellos empezaron a perseguirme. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero bajé mucho. Llegué a Argentina, me quedé aquí porque encontré este lugar. No era dependiente de una red eléctrica directa, tenía su propio generador de electricidad. Lo único que tenía que hacer era buscar combustible. Esa pandemia se extendió muy rápido. Pero bueno, me quedé aquí porque estaba encontrando cosas que me servían, pero no me puedo quedar, tengo que llegar al norte como sea. Elena estaba sentada sin decir nada con sus ojos cerrados y una cara seria. Es como si me fuera a decir algo malo. Al cabo de un rato me sonrió. Está bien, además te prometí que te ayudaría a llegar a Francia y que encuentres el amor de tu vida, ¿verdad? Con que por esa razón me sonrió la noche pasada. Ella asoció todo. Le dije que el amor de mi vida se fue a Francia ese mismo año en octubre, pero eso fue antes de que esto comenzara, y luego le dije que quería llegar a Francia. Claro, era eso. Esa es la razón por la que me sonreía de la nada. Una sonrisa de pesar, o de qué, eso sí no lo tengo muy claro. Elena se levantó y con una voz firme de nuevo me dijo: mañana saldremos a tu destino. Mañana es un nuevo día, será un mejor día. Y la tranquilidad volvió a mí. Intenté aprovecharla puesto que después de eso empecé a ver lo negativo. No quiero ser grosero, pero solamente me retrasarían. Elena está en buenas condiciones, pero existe Marco e Isabela. Eran niños, no sé cuántos años tendría Isabela. Pero no parecía tanto una niña bebé, más bien yo le pondría la edad de 4 años, no hablaba, pues era obvio no tenía educación. Elena empezó a sacar el buzo azul para Marco, y luego sacó un vestido rosado mientras me decía: esto es para ella, se lo pondré, espera unos cuantos minutos. Elena cogió a la niña y se la llevó al cuarto que quedaba al lado de la cocina, cerró la puerta. Estaba yo sentado con Marco, pero una voz de niño quitó ese silencio. Eres muy alto, creo que llegarías a hacer un arbolito y ayudar a la naturaleza. Me quedé serio. Al cabo de unos segundos empecé a reír de lo que me había dicho aquel niño. Y él se unió a mí con esa sonrisa tan característica de un niño. Ah, sí, ¿qué más, Marco? El niño emocionado se quedó pensando unos segundos. Me preguntó: ¿qué quieres ser en la vida? No lo sé, Marco, dime tú, serás un semáforo de aviones. Empezamos a reír como si fuera la última vez que lo haríamos. Cuando Marco tuviera una edad adecuada y si yo aún estoy con ellos, lo entrenaré. Debe proteger a su madre y a las personas que él encuentre. Marco se quedó callado después de decir eso. Aún tenía esa sonrisa en su rostro, pero miraba al suelo. Parecía ahora recordar algo que lo hacía feliz. Iba a decirle algo, pero Elena salió de aquella habitación con la niña, le puso un vestido rosado y le hizo unos moñitos con chulos azules. No me sorprendí al ver esto. Siendo honesto, ya casi nada podría sorprenderme. La niña tenía una cara de felicidad que no había visto ya hacía rato. Todos allí tenían una sonrisa menos yo.
Simplemente tenía mis labios haciendo parecer una sonrisa. Si tenía energía para pelear, ¿por qué no tener energías para hacer una sonrisa falsa? Aún así no importa. Elena me estaba mirando con una cara seria y confundida a la vez. Tal vez se dio cuenta. Tal vez se dio cuenta de que le había mentido. Antes no supe mentir bien. Honestamente, Elena tenía una cara con ganas de asesinarme. Se pudo notar cuando iba a abrir su boca para decirme algo, pero un estruendo se escuchó en la pared de la puerta delantera, algo la estaba empujando desde afuera, no era una persona. El estruendo era tanto que la niña comenzó a llorar, y cuando eso sucedió se empezaba a escuchar aún más fuerte esos empujones, pero una voz se escuchó: esa ahí adentro, empujen con más fuerza. Ya entendí, eran varias personas. Elena me miraba con una cara con mayor enojo, en esa parte yo no sabía qué decirle ni nada, estaba totalmente en blanco. Ahora pienso que fue mala idea recoger a esta niña. Dependiendo de las personas que intentaban tumbar la puerta podríamos salir de esta.